Bueno, hoy es un buen día para que, oye, busques a alguien que está al lado tuyo y dile de manera honesta, dile, qué bueno saludarte. Sí, 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 sí. Ahora vamos a hacer un ejercicio que si yo fuera usted me aterraría porque pues, yo soy como soy. Ahora también aproveche y busque, no es que está detrás de usted, no es que está cerca, busque, haga contacto visual con alguien que está al otro lado o arriba de la habitación y hágalo así. Hermosa conexión, muy bien, muy bien, muy bien. Oiga, hoy continuamos, hoy creo que es la tercera semana de una serie que decimos que es una nueva serie, pero nace de la serie anterior que comenzamos en la Semana Santa. Y así que pues como que fluyó y se convirtió en una nueva serie al punto que solamente cambió una palabra, así de fluida es la cosa. Y se llama El comienzo de alguien nuevo. Y hoy queremos hablar de ser más como Jesús. ¿Y dónde sale ese tema? Bueno, cuando hicimos la introducción de la serie, hablamos que un discípulo genuino de Jesús es alguien que primeramente reconoce que Jesús no lo llama meramente a aumentar la membresía de una iglesia, o no nos llama meramente a hacer un checklist de cosas que hacer para llamarnos buenos cristianos, sino que nos llama a ser discípulos o aprendices, que fue lo que aprendimos de Jesús. Y luego empezamos a ver que ser un discípulo o un aprendiz de Jesús, yo dibujo aquí un karateca para acordarme del concepto, pero ser un discípulo de Jesús es alguien que vive dándole prioridad a tres metas bien importantes. Primera meta, estar cerca de Jesús, que fue lo que hablamos la semana pasada. La segunda meta, llegar a ser como Jesús, que es lo que vamos a hablar hoy, y le voy a adelantar la cuestión para que usted vaya haciendo su agenda para el domingo que viene. Vivir de la forma en que Jesús vivió. ¿Okay? ¿Cómo se ve eso? Pues nos vemos la semana que viene, ¿está bien? Hoy vamos a hablar sobre llegar a ser como Jesús. Vamos a ponerlo entonces de una manera más práctica y directa. ¿Cómo podemos parecernos más a Jesús? Así que para ver qué tiene que Jesús decir sobre este tema, vamos a ir directamente a las Escrituras. Vamos a ir al libro de Lucas, al Evangelio según Lucas, capítulo 6, verso 39 al 40. Vamos a leer esos dos versículos. Y dice así, cuando lo tengamos allá. También, esto es Jesús hablándole. De hecho, este es un momento dado donde Jesús, si usted lee ese capítulo completo, usted ve que Jesús va de un punto, como bullet, punto A, punto B, punto C. Se le llama el sermón de la llanura, porque donde hizo el sermón era un sitio llano. Entonces, no, esto es importante, no lo confundan con el sermón del monte, son dos momentos diferentes, ¿ok? Entonces dice, también les contó esta parábola, y dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? O sea, no caerán ambos en el mismo hoyo. Porque el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo lo que haya completado, todo el que haya completado su aprendizaje, como mucho, llegará al nivel de su maestro. Para darle un poquito de contexto adicional, quiero que entiendan que cuando Jesús está hablando de acaso puede un ciego guiar a otro ciego, hablando de ciegos, es una referencia que le está haciendo a los líderes religiosos de aquel tiempo, ¿okay? Que muchos los conocen pues como los fariseos, una de las sectas de los líderes religiosos. Y en, por ejemplo, libros como en el Evangelio de Mateo se refiere a ellos como los ciegos. Así que esta idea de un ciego que guíe a otro ciego y le está diciendo a estas personas que lo están escuchando, de una manera u otra es interesante porque Jesús nos está poniendo a ellos y por ende también a nosotros como lectores la responsabilidad al que sigue sobre a quién está siguiendo. La responsabilidad de ser discípulos intencionales, discípulos genuinos, realmente cae sobre nosotros. Y luego pasa al verso 40 y lo que dice cuando empieza a decir que el discípulo no está por encima de su maestro, sino que a lo sumo llega a ser como su maestro. Lo que está diciendo es que nosotros nos convertimos
en lo que seguimos. Nosotros nos convertimos en eso a que seguimos. Aquel o aquella cosa que seguimos, ese es nuestro maestro y hacia allá vamos a llegar. Así que Jesús lo que ya está es planteando bien claro es que es nuestra responsabilidad ser discípulos intencionales. Y también es nuestra responsabilidad que cuando un discípulo sigue a alguien se va a convertir en su maestro, a la imagen de su maestro, a través del proceso de aprendizaje. Y me gusta como rápidamente él empieza a mencionar, algunos han completado su aprendizaje. Y es chévere porque lo que nos está diciendo es que esto es un proceso. Eso implica que algunos o están comenzando su proceso de ser discípulos de sus maestros, o algunos van a mitad de camino en su ruta de ser cada día más como su maestro. No importa en el lugar donde tú estés en la carrera de ser discípulo. No importa en el lugar donde tú estés en el proceso de tu fe, si estás empezando, si ya llevas tiempo. La realidad es que es bueno que refresquemos y nos abracemos la idea de que, oye, va a tomar tiempo completar nuestro aprendizaje. Es un proceso que lleva tiempo. Y te voy a decir por qué es un proceso que toma tiempo y toma bastante tiempo. Porque el aprendizaje es un proceso que se da de adentro hacia afuera. No es un proceso, como yo le llamo, cosmético. A mí me encanta porque desde pequeño yo estoy bien expuesto a medios cristianos. Antes de las redes sociales, pues era el Club 700 y todas esas cosas. Entonces, a mí me encantaba porque siempre ponían a las personas con estilos de vida y con adicciones bien fuertes y yo no sé qué más. Y siempre ponían la foto del antes de conocer a Cristo y luego de conocer a Cristo. Y la foto antes de conocer a Cristo buscaban la peor foto que existiera de la persona. Parece que fueron la foto de la licencia, una cosa así. Y la persona toda demacrada, sin un diente, yo no sé qué más, entonces con un ojo medio cerrado, hecho un desastre. Y la foto después de Cristo le contrataron un fotógrafo con photoshoot, entonces con luces y todo, le agelaron el diente, perridientes y todo tiene la persona. Y se ve como que boom, da la falsa esperanza a muchos de nosotros que somos más feitos de que seguir a Cristo te embellece. Tengamos cuidado con esa falsa doctrina. Pero es interesante porque lo que nos muestra es un cambio cosmético. Nos dice, esta persona tuvo una transformación y lo que tuvo fue un buen maquillaje. Pero el aprendizaje correcto de un discípulo intencional de Jesús toma tiempo porque es un cambio de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Un cambio que ocurre aquí y se refleja en lo que decimos y en lo que hacemos. Y la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, tiene una palabra bien particular para ese cambio que ocurre de adentro hacia afuera. Le llama transformación. ¿Okay? Transformación. Y miren un momento dado donde la utiliza. En 1 Corintios 3:18. En 1 Corintios 3:18, vamos a leerlo juntos. Dice, así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Me encanta esto. Primeramente, ya vemos cómo utiliza esa palabra y vamos siendo transformados cada vez más a la imagen o la semejanza de Jesús. La palabra, cuando usted busca eso en el griego original, seguramente usted no lo va a entender porque es griego original, pero la palabra para la que utiliza allí en transformación se llama metamorfosis. Y metamorfosis, la traducción en un diccionario de la lengua española dice, es un cambio profundo de una etapa a la siguiente en la historia de vida de un organismo. Y el mejor ejemplo para hablar de metamorfosis es siempre la mariposa, ¿okay? Donde comienza con una oruga, que básicamente es un gusanito, y luego esa oruga se envuelve en una crisálida y se fusiona prácticamente con esa crisálida, así que cambia de forma la primera vez.
Y luego de que hace esa fusión empieza un proceso donde ya no es el cuerpo ese rechoncho, peluito que tenía, ahora es un cuerpo más esbelto, con unas patas más largas y con alas. Y se convierte en una mariposa. Si tú no ves el proceso de una oruga a una mariposa, tú piensas que son especies completamente diferentes. Ahora volvemos otra vez a lo que dijo Pablo en 1 Corintios, y es que nosotros vivimos una metamorfosis donde somos invitados a convertirnos de meras personas imperfectas, personas que muchas veces nos dejamos vivir y dejamos que la ansiedad de la vida nos guíe a través del día a día, esa versión oruga de espiritual que muchos de nosotros estamos viviendo, para convertirnos en una imagen de nuestro Maestro, Jesús. Y esa es la transformación que nos invita a experimentar Jesús, siendo sus discípulos y aspirando a ser como nuestro Maestro. La pregunta que tenemos que hacernos, si somos bien honestos, ¿es posible experimentar esa transformación? ¿Es posible experimentar esa transformación? Usted es una persona inteligente pensante, sabe que yo le voy a decir que sí, así que su pregunta follow-up es ¿cómo? Preguntas honestas. ¿Cómo? Así que permítame, primeramente, dejarle saber que estoy de acuerdo con usted en que esta idea de transformación, aunque suena linda y algunos lo hemos escuchado por mucho tiempo, no es tan fácil. No es tan fácil. Yo recuerdo cuando en un momento dado Dios utilizó una serie de eventos, particularmente el huracán María, y de la noche a la mañana yo terminé viviendo en un apartamento solo en Orlando. Y eso era un tiempo donde, bueno, todavía ocurre, pero donde en ese tiempo comenzó una tendencia o un trato particular que tiene el Espíritu Santo conmigo, donde hay ciertas ideas que me obliga a escribirlas o dibujarlas. Y una de las cosas que me llevó a escribir deja atrás el punchline y enfócate en la sabiduría. Para dar un poquito de contexto, antes de ese tiempo, pues mi anhelo de vida era ser comediante. Y lo hice por bastante tiempo y yo no sé qué más. El problema con eso era que no sabía separar la tabla del resto de la vida. Y cuando uno vive detrás del chiste y que se rían, muchas veces para esconder tus propias inseguridades, en mi caso, muchas veces particularmente cuando, el peor enemigo era cuando alguien venía siendo vulnerable con uno, que me ponía incómodo y uno te sacaba un chiste. Así que lo que comenzó como un deseo, una herramienta para ministrar, se convirtió en un agente de necedad en mi vida. Y Dios me llevó vamos a tener que cambiar este enfoque tuyo de buscarle chiste a las cosas y empezar a buscar sabiduría. Y yo dije, eso suena hermoso, pero no tengo idea de cómo voy a hacer eso. Y yo sé que a ustedes, al que mejor que menos le ocurre lo mismo. Hay cosas que usted sabe, o el tiempo que lleva aquí, o desde que a lo mejor a partir de Semana Santa, usted viene en busca de un cambio de vida. Pero no sabe cómo se ve eso, no sabe cómo poder echarlo a correr y ponerlo en función. Pero quiero que usted entienda que el proceso por el cual cambiamos, si lo nombramos por el nombre correcto, es posible que nos empiece a dirigir en la dirección correcta. ¿Okay? Así que vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle el vocabulario que nos guíe hacia donde queremos ir. Porque ya hemos visto que cambio, por usar los nombres de cambio, no nos lleva a ningún lado. Pregúntale a los políticos. Llevan ofreciéndonos cambio y lo que vemos es lo mismo. Entonces, queremos efectivamente algo distinto, así que vamos a ponerle el nombre que realmente necesita. El proceso por el cual nosotros tenemos cambios y transformación en nuestra vida se llama formación espiritual. Dígalo conmigo para que se le grabe. Formación espiritual. Y no se engañe pensando que esto es algo que es exclusivamente para los cristianos o personas religiosas. Cada uno de nosotros, los seres humanos, somos formados, nuestra alma, nuestro espíritu es formada, es moldeada por algo. Cuando volvemos que pasamos bajo esa lupa, lo que decía Jesús en el libro de Lucas, el pasaje de Lucas que leímos, todos somos discípulos de algo o de alguien. La pregunta no es si tú estás siendo formado.
La pregunta no es si tú te estás convirtiendo en algo, en alguien. La pregunta es ¿en qué? Así que buenas noticias, estás cambiando todos los días de tu vida. Pero estás contento, te gustas en lo que te estás convirtiendo. Porque ese es el peligro que nos exponemos cada día. Porque es cierto que existe algo que se llama la formación espiritual inintencional. Formación espiritual inintencional. ¿Qué es lo que yo llamo? Porque la palabra inintencional se me hace difícil decirla, así que vamos a llamarlo la mala formación. Y esto es un buen ejemplo, vamos a ver que es como que aquí podemos desempacar lo que decía Jesús de ciegos guiando a ciegos. Porque es cuando tú no eres intencional con las cosas que le dan forma a tu espíritu, con las cosas que le dan forma a tu alma, estás a la merced totalmente de estas cuatro cosas que definitivamente ya no es que les van, es que ya le están dando forma a nuestros espíritus. Ya le están dando forma a nuestra alma y a la manera en que vemos y experimentamos la vida. Así que número 1, vamos a ver estos pequeños 4 factores. Porque yo pienso que si somos conscientes, tenemos ya la mitad de la batalla gana. 1, las historias que creemos. ¿Okay? Las historias que creemos le dan forma a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y cuando digo historias que creemos, me refiero a historias como, por ejemplo, si nos hemos creído la idea de que nosotros los seres humanos somos meramente animales sumamente evolucionados, que nacieron al azar y por una tirada de suerte de la evolución estamos donde estamos. O creemos que el matrimonio es simplemente un constructo social que obviamente pues no necesariamente tenemos que someternos a esa idea. O que el sexo es un simple intercambio biológico de 2 adultos aburridos. Cada una de estas cosas va a tener un impacto en la forma en que vemos la vida, en la actitud que asumimos ante la vida. Y luego le sigue detrás los hábitos que nosotros hemos adoptado a lo largo de nuestra vida. Se ha hecho estudios, de hecho hay un libro super mega bestseller que cada vez vende millones y millones de copias, se llama Hábitos Atómicos, que la idea de este libro y de que básicamente hace eco de otros estudios es que los hábitos que adoptamos y las cosas que hacemos todos los días le dan forma a nuestra vida. Todas esas cosas, y la razón por la que le da forma a nuestra vida es porque las cosas que hacemos, los hábitos que hacemos día tras día, empiezan a tener un efecto en nuestro cerebro. ¿Okay? Yo no sé si usted ha escuchado esto, esta parte de su cerebro, pero hay algo que se llama el sistema límbico. ¿Okay? Yo lo googleé, hasta ahora estoy bien. Sistema límbico es una serie de componentes en nuestro cerebro que de una manera u otra pues manejan nuestras emociones y nuestro proceso de aprendizaje. Así que de una forma u otra el sistema límbico controla o programa, que ese lenguaje sí se me hace más fácil a mí entenderlo, programa en nosotros lo que amamos o lo que deseamos. Muchas veces pensamos que no lo que yo anhelo es lo que yo hago, pero hay veces que lo que tú haces impacta lo que anhelas. Primero llega la acción y luego llega la emoción. Y esto es bien importante que lo entendamos porque yo lo pongo en perspectiva. Miren, yo desarrollé lo que yo llamo una adicción low-key al refresco. ¿Okay? Low-key. Y me puse a pensar y comenzó en la universidad. En mi hospedaje, en el piso de abajo, había un vending machine de refresco. Y cuando yo estaba estudiando las noches largas en la universidad, yo no tomaba café para ese tiempo, pero por alguna razón, esos días de que uno está bien estrésico, bien ansioso, no te puedes concentrar, así que yo bajé y compré una lata de refresco. No es la primera vez que la probaba, pero esa vez hicieron las conexiones necesarias y la noche siguiente hice lo mismo, la noche siguiente hice lo mismo. Para aquel tiempo, una lata de refresco costaba 1 peseta, tiempos que jamás volverán, pero
costaba 1 peseta. Y las primeras semanas yo iba con 1 peseta y buscaba crutum. Pero llegó el punto que yo bajaba con 1 peso, con 2 pesos. Y así para tener un stash, porque para tener que bajar tanto las escaleras. Y se convirtió en esta dependencia con el refresco. ¿Okay? Así que las acciones poco a poco empezaron a convertir en mí esta idea de amor al refresco, porque lo asociaba con algo que me relajaba, que me calmaba y que me enfocaba. ¿Okay? Todo eso es mentira, pero mira, el tema límbico me hizo creer que el refresco es lo que me ayudaba a tener buenas notas. Claro, eso fue hasta que comencé a orinar sangre y ahí se acabó la dinámica con el refresco y pasé el susto, ¿no? Y aún así, ¿usted cree que eso menguó mi amor por el refresco? No. Es cierto que lo bajé drásticamente, pero ahora me estoy mudando y volví otra vez a subir el consumo. ¿Qué quiero decir con eso? Yo sé que ya mis riñones me están diciendo, bájale 2. Y lo estoy tratando de hacer, yo lo hago caso. No es como antes que sí, o sea, al punto antes, no, mentira, ahora mismo, un padrino que toca mi nevera muere ese día. Así que, ¿qué hacemos? No compramos padrinos, o sea, somos inteligentes, ¿sabes? Lo que nos controlamos, ¿ok? Nos controlamos. Pero, ¿qué ocurre? Si ese padrino está ahí, se me va a olvidar por completo todas las cosas, las malas experiencias que he pasado y la razón de que tengo que ser cuidadoso, se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque ya mi mente dice que esto me da calma, me tranquiliza, etc. Que esto es un buen ejemplo de cómo nuestros hábitos forman nuestro espíritu. Le voy a decir cómo. Porque llega un punto que lo que amamos o lo que nos convencemos que amamos tiene más peso que la razón. Tiene más peso que la razón. Por eso que la gente que pasa un susto de salud, le dura el susto como 2 semanas y luego vuelven a los hábitos de antes. Nuestros hábitos forman nuestro espíritu y tenemos que ser bien cuidadosos. Número 3, nuestras relaciones. ¿Okay? Y aquí no hay que expandirlo mucho, simplemente sabemos que cuando tú estás rodeado de personas, uno termina hablando, vistiendo y hasta pensando como esas personas. ¿Okay? Mi esposa y yo, ahora mismo cuando peleamos y discutimos, hacemos el mismo tono, me le copié totalmente a ella. Empezamos, eso está bien feo, a mí no me gustó, como tú hiciste tal cosa, y nos vimos un día peleando y yo copiándole los sonidos, y es que uno termina vistiendo, ¿verdad? Hablando, etcétera, como las personas. Ahora mismo entramos por la puerta y alguien nos recibe, ¡ay, están vestidos iguales los dos! Y nosotros andamos para el candado, y es que uno no se da cuenta. ¿Usted sabe quién es líder en Mar Azul? Porque se le pegó el bello de Jazz, el hermoso de John. Es más, Rey y Jonathan más metieron vestidos iguales y ni cuenta se dieron. Ese es el poder de las relaciones en nuestra vida. Escúchame bien esto, si tú pasas suficiente tiempo con alguien, te vas a ir pareciendo a esa persona. Vamos a usar la palabra que escogimos ahorita. Si tú pasas suficiente tiempo con alguien, te vas a transformar en esa persona. Así que las relaciones tienen un gran peso en nuestra formación espiritual. Número 4, tu medio ambiente, el lugar donde tú te estás desarrollando. Y estoy hablando en tu país. Particularmente nosotros los puertorriqueños. Si un día usted se da cuenta y dice, caramba, yo como que me siento bien pesimista últimamente porque usted es puertorriqueño. Cada vez que alguien propone en las noticias o algo, una solución para algo, sale en los comentarios de primera hora todos los peros y todos los problemas y todas las críticas. El puertorriqueño es cínico, pero es parte de nosotros. Tenemos que ser intencionales porque eso va a formar nuestro carácter. Entonces Jesús quiere darnos esperanza, pero como estamos formados por una cultura pesimista, no la vamos a poder capturar. Tu trabajo también es un medio ambiente donde tenemos que ser intencionales porque forma tu espíritu. Tu familia, las familias tienen tradiciones, las familias tienen un lenguaje, las familias tienen una manera de comunicarse que forman tu manera
de ser tu espíritu, tu corazón. Y hay que ser bien cuidadoso con eso, porque no sé, formas familia con otra persona y de momento alguien dice, ¿por qué tú me hablas tan raspado? Es que yo hablo así, así que yo hablo siempre. Y cuando tú vas a la familia, todos están gritando unos a los otros, pero están felices. Eso es bien importante. Y otra cosa, ok, hablamos del país, pero tu ciudad, de donde tú vienes, hace una formación y te define. Todo el mundo sabe que no es un ponceño cuando abren la boca. ¿Ok? Así que es bien importante que entendamos que tu medio ambiente ha formado tu espíritu, tu alma y tu forma de ver la vida. Y esto va a tener un efecto en ti sin tú hacer nada. Simplemente levántate por la mañana, abre la puerta, encomiéndate y ya. Todos estos factores automáticamente ya te están transformando. Ya te están formando. Y a lo mejor tú miras 2 años hacia atrás y dices, caramba, yo era como aquí más optimista, pero ahora me siento asado. Antes yo tenía más esperanza sobre mi trabajo, pero ahora me siento bien desanimado. Porque estás siendo formado por una mala formación espiritual. Y vuelvo y te hago la pregunta que te hice ahorita. ¿En quién te estás convirtiendo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Porque si no, la pregunta que deberíamos hacernos ahora mismo es, ¿cómo podemos contrarrestar la mala formación espiritual? Y eso es lo que yo quisiera que experimentemos juntos. Vamos a verlo juntos, porque la buena noticia es que hay formas de contrarrestar la mala formación espiritual. Lo que pasa es que muchos venimos de una tradición de fe donde la contestación a la mala formación espiritual son 2 respuestas que los vamos a llamar 2 mitos que quiero atender rápidamente. Mito 1, que lo único que tú necesitas hacer es conocer la Biblia. ¿Tú quieres contrarrestar la mala formación espiritual de estos 4 factores que hablamos ahorita? Léete la Biblia de tapa a tapa. Ese era como que el reto que me daban a mí. Y apréndetela. Obviamente, en Mar Azul, nosotros amamos la palabra. No me malinterprete. Si usted lee la Biblia de tapa a tapa, amén. Léela otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Pero no se confíe en que conocer sobre la Biblia lo va a transformar en la imagen y semejanza de Jesús automáticamente. Porque conocer algo no es lo mismo que ser ese algo. Yo, para probarle el punto, me puse a ver un montón de videos de cómo sacarle una carie, pero eso no me hace dentista. En Mar Azul tenemos un montón de recursos para que usted pueda conocer la Biblia y muchos de ellos están en el app, vaya y descárguela, ¿ok? Pero el reto mayor no es el conocerlo, porque nuevamente los recursos están en abundancia y a su alcance. El reto es practicar y poner en práctica lo que dice la Biblia. Ese es el reto. Un discípulo de Jesús es mucho más que alguien que se sabe la trivia bíblica. ¿Sabes qué es trivia bíblica? Yo sé que tiene 66 libros. Yo sé el nombre de las 12 tribus de Israel. Yo sé el nombre de los 12 discípulos. Yo sé Tancatán, yo sé Ketacán, yo sé tantas cosas. Pero acumular trivia bíblica no va a garantizar nunca que seamos como Jesús. No es garantía. Incluso, tengamos cuidado porque cuando nos conformamos y nos llenamos el pecho de trivia bíblica, a veces desviamos el camino a ser como Jesús. Porque mientras Jesús nos pide que seamos humildes, la trivia bíblica nos lleva a la arrogancia. Mientras que Jesús nos pide que seamos compasivos, la trivia bíblica nos lleva al legalismo. Mientras que Jesús nos pide sometimiento, la trivia bíblica nos lleva a autoexaltación. Y a hacer un dobleje de las escrituras a nuestra manera, a nuestro estilo, etc. Así que tengamos mucho cuidado con conformarnos con la trivia bíblica. Necesitamos ser practicantes de la palabra. Mito número 2, tú no tienes que hacer nada porque Dios lo va a hacer todo por ti. El pastor John le llamó a eso el Evangelio según The Matrix. Sí, porque hay una escena en The Matrix, la primera, la buena, la única buena.
Hay un evangelio, hay una escena donde Trinity se monta en un helicóptero para salvar a Neo que está guindando de un edificio. Entonces, Trinity se nota que un helicóptero y dice, caramba, no sé. Así que me envía un mensaje a los que están corriendo allá en la nave, en el Nabucodonosor. Y ella dice, necesito los schematics para prenderle un libreto. Y hace así los ojos para atrás y ya. Y guió el helicóptero. Ojalá nosotros pudiésemos experimentar el evangelio de esa manera. Ojalá me hiciera un corte de pastelillo, Señor, descarga paciencia. Escúchame, eso no funciona así. De hecho, hay una cita que me gustó mucho cuando el pastor nos la compartió. Decía, sin Él, sin Jesús, no podemos. Definitivamente necesitamos de Jesús. Pero sin nosotros, Él no lo hará. Déjame dar un ejemplo de qué significa eso en la Biblia. La historia de Lázaro, cuando están todos en el funeral de Lázaro, que él está en la cueva con la piedra tapando donde él está enterrado, Jesús hizo algo bien interesante. Él dice, saquen la piedra. Y la gente tuvo que, los discípulos fueron los que movieron la tierra. Lo único que Jesús dijo fue, sal. ¿Sabe qué significa eso? Ya Jesús, si yo me dejo ya por el orden, ¿verdad? No estoy diciendo que, pero cuando leo la historia, Jesús ya había resucitado a Lázaro, lo que necesitaba era participantes del milagro. Ya Jesús había resucitado, ya Lázaro estaba así esperando. Así que entiéndame, escúcheme bien, nuestra vida de fe, ser discípulos de Jesús es una vida de colaboración con Dios. Dios hace su parte, tú haces la tuya. Dios te guía, tú te sometes. Tú confías, Él te sorprende. Es una colaboración constante entre tú y Dios. Así que existe, de la misma manera que existe la formación no inintencional, la mala formación, pero vamos a contrarrestarla sacando los mitos a un lado, con una buena formación espiritual. ¿Les parece? Vamos a verlo. Primeramente, para contrarrestar las historias que nos hicieron un melcoche mental, es importante que abracemos las enseñanzas de Jesús. Y eso es lo que Pablo llama una renovación de nuestra mente. Es que nos atrevamos a abrir la mente y retar las ideas que hemos tenido hacia ese punto. Hay un movimiento que hace mucho en la iglesia, se llama el deconstruction. Y todo el mundo se siente tan sabio y como que tan autointeligente, autoexaltación, porque hace el deconstructing. Señores, si usted va a deconstruir una idea, tiene que deconstruirla de la mano de la Biblia. Porque si no, usted se va a volver a desarrollar historias que le va a dar una mala formación en su vida. El seguir las enseñanzas de Jesús es entender y conocer y abrazar el orden y el diseño de Dios en las cosas. Es entender que Jesús vino a formar un reino patas para arriba. Un reino donde el menor es el mayor. Donde nuestros enemigos son las personas que más merecen nuestro amor. Donde si tú quieres reconciliación, tú tienes que ser el primero en abrir la boca y pedir perdón. Ese es el reino y las enseñanzas en donde Jesús nos está invitando. Para contrarrestar los hábitos que le han dado forma a nuestras emociones, tenemos entonces que contrarrestarlo con las prácticas de Jesús. Si lo que hacemos cambia quiénes somos de adentro hacia afuera, pues entonces si hacemos lo que hacía Jesús, nuestra mente y nuestras emociones y nuestra vida también va a cambiar de adentro hacia afuera. Y tengo un ejemplo sobre eso. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia? Un evento que no duró mucho tiempo. En la pandemia, nosotros, pues como muchas personas, trabajé remoto. Y yo recuerdo que yo estaba trabajando con un cliente particularmente difícil. O sea, la cultura y el ambiente de trabajo que ellos desarrollaron era bien cargado, era bien difícil. A eso súmale que yo trabajaba entonces con 4 horas de diferencia con mi cliente. Eran 4 horas de diferencia, yo estaba en California y yo estaba en Puerto Rico. Así que eso complicaba más la cosa. Y yo recuerdo que yo me levantaba por la mañana ya en este estrés. Yo me levantaba por la mañana y me pegaba a la computadora y empezaba a resolver y ya iba a la defensiva con los guantes arriba. Y recuerden que ahora, gracias a trabajar remoto en la pandemia, no había que levantarse 5 horas antes para ir a trabajar. Tú te levantabas 5 minutos antes y ibas en pijama allí. Pero eso lo que hacía era que alimentaba mi ansiedad.
eso alimentaba mi estrés. Y un día yo me levanté en la mitad de la noche con un ataque de pánico. Le pregunté a mi esposa que psicóloga qué me pasó y me dijo que eso era un ataque de pánico. Y yo, ok. Pero yo me levanté a mitad de la noche y yo sentía que el aire acondicionado, en vez de echarme fresco, me estaba chupando el aire. Y yo me levanté como que, y yo pensaba, me paraba frente al aire. Y no pude, yo sentía que esto estaba trancado. Y yo salí corriendo y yo subí la escalera, vivíamos en un apartamento para ese tiempo. Subimos la escalera y yo me fui a la terraza a coger aire fresco. Y yo, así como si estuviese aguantando la respiración. Y yo no sé qué. Y cuando yo miro, estoy afuera, está el guardia, los vecinos, qué sé yo, y yo en calzoncillos. Pero no importa, porque podía respirar y yo sabía que algo tenía que cambiar. Y en Marcos nos enseña que Jesús se levantaba bien de madrugada para orar, para ganarle al bullicio de la vida. Y yo decidí entonces que yo me iba a levantar, o sea, yo entraba a trabajar como a las 9 de la mañana, pues me iba a levantar a las 5 de la mañana. Me iba a levantar a las 5 de la mañana y me iba a ir en uno de los cuartos que teníamos en aquel tiempo y iba a hacer cosas que alimentaran, que llenen mi tanque. Entre esas orar, entre esas escribir, un montón de cosas. Y con el tiempo, siguiendo la práctica de vida de Jesús, yo comencé a sentir más calma. Y luego, en vez de estar siempre a la defensiva contra mi cliente, comenzamos a crear una buena relación y se formó lo que se llama el rapport, una buena dinámica de trabajo. Y mientras otros equipos de trabajo todavía estaban batallando con sus compañeros en California y Puerto Rico, gracias a Dios nosotros logramos a convertir un proceso en un ritmo de trabajo bien productivo y muy bueno. Pero yo creo que, entre otras cosas, sin antes adoptar una práctica que llenara mi vida de calma, como la práctica de vida llenaba de calma y de paz la vida de Jesús, hubiese sido imposible. Por eso quiero también invitarte a que contrarrestes las relaciones con comunidad. Porque cuando nosotros hacemos relaciones, nos unimos con personas que se parecen mucho a nosotros y que de una manera u otra refuerzan quiénes somos. Pero cuando Jesús nos pone en comunidad, Él nos une a personas que ayudan a fomentar nuestra transformación. Porque no hay nada mejor para sacar lo mejor y lo peor de ti que una comunidad. Cuando estás en un círculo, alguien dice un disparate o dice algo que a ti se te... Pero tú tienes que con amor aprender a hablar y compartir las palabras y se forman estos debates y yo no sé qué más. Esos son los espacios donde el Espíritu Santo te empieza a mostrar inseguridades, altanerías, cosas que son importantes transformarlas. Y mientras el medio ambiente nos arrastra a convertirnos en alguien que no necesariamente nos gusta, podemos contrarrestar eso, no mientras el ambiente nos arrastra, el Espíritu Santo nos guía. Podemos contrarrestar el arrastre del medio ambiente con la guía del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va a ayudarnos, el que nos va a guiar a seguir las enseñanzas de Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos va a coachar para seguir las prácticas de Jesús. Y es el Espíritu Santo el que nos va a retar a vivir en comunidad. Es el Espíritu Santo el que te va a retar a hacer una llamada y decir, mira, yo creo que se me fue la chaveta, perdóname. Porque cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo, nos va a llevar por un camino de transformación. En otras palabras, nos va a llevar a la imagen, y semejanza de Jesús. Y el Espíritu Santo va a utilizar cada temporada de vida, cada proceso en tu vida, para transformar cosas en ti que tú ni sabías que estaban allí. Incluso, aún en el dolor y los momentos de sufrimiento pueden ser una herramienta extremadamente útil para convertirnos y ponernos ser más semejantes a Jesús. Vamos a ir sacando esta conversación con lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Verdad? No es muy lógica esa idea. No es muy natural para nosotros. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte
nada. Pausa. Es el proceso que a veces les tememos. Son los procesos donde a veces les huimos al sufrimiento, al dolor. Hay veces que no nos lanzamos a hacer cosas porque se ve difícil el proceso. Escúcheme bien. Si algo que yo he aprendido y que el Espíritu Santo me ha retado y me he tenido que aprender a guiar por Él, es que a veces en lo difícil es que está lo que estoy buscando. Y lo difícil es estresante, lo difícil es chabón, pero usted y yo fuimos hechos para hacer cosas difíciles. Usted y yo fuimos hechos para crecer en lo difícil. Usted y yo fuimos hechos para convertirnos en alguien mejor a través de lo difícil. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe y sin dudar. Porque sin duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso, inconsistente en todo lo que hace. La guía del Espíritu Santo, yo creo que es la clave para hacer todas estas formaciones que necesitamos para ser formados de manera correcta. Pero es un proceso que va a tomar tiempo y es un proceso que muchas veces va a demostrar ser frustrante y doloroso, por lo que hablamos de ser difícil. Pero escúchame bien, y yo puedo darte libertad con esta idea. Si hay algo que me gustaría que te llevaras de lo que acabamos de hablar, es que esto no es un acto místico ni un acto mágico. Porque a veces nos frustramos con personas que cuentan de cómo pasaron y de momento sintieron algo dentro de ellos y de momento pues como que ya caminaban de una manera especial y como que a veces pensamos, pero ¿por qué entonces mi vida es tan cotidiana? Es tan regular, mundana como el resto de mis días. ¿Por qué no estoy caminando sobre el aire como estas otras personas? Y tengamos cuidado porque pensamos que no nos llevamos la idea de que ser discípulos es entonces ir llevando este checklist para acumular puntos celestiales, para que eventualmente pueda canjearlos y que Dios haga lo que yo quiera. Porque una vida como discípulo guiado por el Espíritu Santo, una vida que se deja formar por las enseñanzas, la práctica y la comunidad, es una vida que conlleva sometimiento. Es una vida que conlleva negarse a uno mismo. Ahora bien, la única diferencia es que ahora sí, tú puedes escoger en quién te estás transformando. Tú puedes escoger en quién te estás convirtiendo. Antes la rueda de la transformación te estaba pasando por encima y yo no sé cómo te veías y cómo te gustaba. Pero si hoy tú te estás dando cuenta de que necesariamente tú necesitas ser transformado en la dirección correcta, yo creo que esta es la noche que Dios separó para nosotros. Esta es la noche que Dios separó para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tu trabajo, para tu negocio. Así que vamos a ponernos todos de pie. Y permíteme hacerte por última vez la pregunta: ¿en quién te estás convirtiendo? ¿Te gusta? ¿Te gustaría un cambio de dirección? ¿Te gustaría una metamorfosis para convertirte en el maestro que salvó nuestra alma? ¿Te gustaría convertirte en algo diferente, en el maestro que nos amó desde el principio de la creación? ¿Te gustaría convertirte en alguien que disfruta de la paz, de la calma con la que Jesús vivió? Si es así, pues entonces me gustaría hacerte la invitación a que vengas, pases aquí al frente.